Si la oración es poder, ¿por qué hay cristianos que no oran? Yo he visto que la oración tiene el poder para vencer la tentación, para traer sanidad, para darnos paz, sabiduría, avivamiento, perdón y poder. Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que no oran? Y estoy aquí en la iglesia de Altozano, lleno de jóvenes apasionados por Dios, y les vamos a preguntar por qué ellos creen que hay cristianos que no oran. ¿Y tú por qué crees que hay cristianos que no oran? Porque a veces Hoy vamos a hablar de 7 razones en las cuales los cristianos no oran. Y no solamente eso, sino que te vamos a dar las herramientas para poder vencer cada uno de esos obstáculos. Y para buscar respuestas, vamos para la iglesia. ¿Y tú por qué crees que hay cristianos que no oran? porque a veces sienten que Dios no los escucha. Y hay 2 razones principales en las cuales podemos creer que Dios no nos escucha. La razón número 1 es porque tenemos pecados ocultos que no hemos confesado, y eso nos da vergüenza y nos separa de Dios. Si vemos en el pecado original con Adán y Eva comieron del fruto prohibido del árbol del bien y del mal. Y esto trajo pecado y desobediencia, en la cual ellos se avergonzaron. Tanto así que cuando escucharon la voz de Dios en el huerto de Edén, en vez de responderle, huyeron y se escondieron por la vergüenza. Y esa vergüenza provoca que creamos que Dios no nos escucha. Y en muchas ocasiones huimos de su presencia, huimos de su voz. Pero aunque nosotros pequemos y desobedecemos a Dios, Dios nos busca como buscó a Adán y Eva para restaurarlos, para darles la oportunidad de tener esa comunicación. Así que no podemos dejar que nuestro pecado y nuestra desobediencia nos separe de esta comunicación con Dios, sino que tenemos que entender que Dios tiene gracia y misericordia y que desea hablar con nosotros para poder perdonar nuestros pecados, para restaurarnos y para corregir esas cosas que nos separan de Él. Y la segunda razón en la cual pensamos que Dios nos escucha es que cuando oramos no estamos viendo resultados. La oración no es como una varita mágica que uno ora y rápidamente aparecen las cosas hechas. La oración es algo que hay que cultivar en nuestro corazón y en el corazón de Dios. Y no siempre las respuestas van a llegar rápido, por muchas razones. Quizás porque no sea el tiempo de Dios para que tú tengas esa respuesta. O también puede ser porque hay una guerra en los cielos, como lo hubo con Daniel, y esa respuesta no nos ha llegado por causa de la guerra espiritual. Y esa es una de las razones en la cual quizás no podemos ver resultados. Para poder vencer este obstáculo, primero hay que entender si está o no está en la voluntad de Dios. Si está, sigue orando y sigue perseverando, porque la respuesta tarde o temprano llegará a tu vida. Sí, puede tomar muchos años, como me tomó a mí con mi familia cuando estaba orando por ellos, pero el resultado llega. Si no está en la voluntad de Dios, tenemos que entender y aceptar que a veces las respuestas son no. Y tenemos que aceptarlo y seguir. Así que para poder vencer este pensamiento de que Dios nos escucha, número 1, tenemos que entender que Dios es de gracia y de misericordia. Y que Él quiere hablar con nosotros, aun cuando hemos desobedecido y hemos pecado. Así que acércate, pues, confiadamente al trono de la gracia. Y número 2, hay respuestas que están aguantadas, pero nosotros tenemos que seguir orando para que Dios pueda enviar ese mensaje del cielo hacia nosotros, seguir perseverando o entender que si no está la voluntad de Dios, que es mejor que no se haga. ¿Por qué tú crees que hay cristianos que no oran? Creo que por falta de fe. El punto número 2 en la cual muchos cristianos no oran es porque no tienen fe. Ellos no creen y entienden que la oración realmente tiene el poder para cambiar las cosas en su vida. Y por eso no oran. Y para poder vencer esto, tenemos que entender que tenemos que acercarnos a Dios creyendo. Creyendo es una decisión que yo tomo con conciencia. Esto puede ocurrir por muchas cosas, porque estamos haciendo repeticiones que no vienen del corazón en vano y estamos simplemente haciendo costumbre de nuestras oraciones y no estamos orando con la fe necesaria para que Dios obre en nuestras vidas. Número 2, porque creemos que Dios no lo puede hacer y no nos escucha. La fe no es una emoción, sino es una decisión. Yo decido creerle a Dios por encima de lo que estoy viviendo, por encima de lo que estoy sintiendo, por encima de lo que yo estoy viendo. Creo a Dios que Él realmente lo puede hacer y tengo que creer que realmente hay un Dios en el cielo que me escucha y que está pendiente a mí. Santiago nos dice, pide con fe y no con duda. En otras palabras, cuando vayas a la presencia de Dios a pedir,
Tienes que quitar toda esa duda de tu mente. Tienes que creer realmente que Dios te está escuchando y que está pendiente a ti. Y lo que tú estás pidiendo, mientras esté en su voluntad, tú lo recibirás. Tienes que tomar la decisión de dejar la emoción a un lado y creerle por encima de todas las cosas. ¿Por qué crees que hay cristianos que no oran? Porque tienen miedo a que la respuesta no sea la que ellos esperan. Porque le tienen miedo a la respuesta de Dios. Nosotros como humanos también tenemos deseo de querer lograr cosas y metas. Pero sabemos en muchas ocasiones que esas cosas no están en la voluntad de Dios. Y si le pedimos a Dios dirección, sabemos que la respuesta va a ser no, cambia dirección o espera. Y por eso no queremos llevar esa petición ante los pies de Dios, porque no queremos desobedecerlo, pero tampoco queremos saber su voluntad. En estos momentos, tu deseo personal se convierte aún mayor del deseo de cumplir con la voluntad de Dios. Y el problema de esto, empezamos a tomar decisiones conforme a nuestra capacidad y nuestras necesidades y ponemos a Dios en un segundo lugar. Y después cuando nos conseguimos ahogados, o cuando nos conseguimos en problemas, estamos pidiéndole a Dios que por qué estamos en esta situación. Y es porque la decisión que tú tomaste no contaste con Él. No podemos dejar de orar porque tenemos miedo a las respuestas de Dios. Es mejor hacer su voluntad y que Él nos ayude en cada paso de eso, que no hacer su voluntad y estar ahogándonos y después tratar de pedirle a Dios que nos ayude en medio de una decisión mal tomada. Así que no tengan miedo de las respuestas de Dios, porque la respuesta de Dios siempre va a ser la mejor para tu vida. ¿Por qué crees que hay cristianos que no oran? Porque tienen miedo a los propósitos de Dios. La cuarta es porque tienen miedo del propósito de Dios. Muchas personas no quieren orar porque saben que Dios tiene un propósito especial para ellos. Prefieren no orar porque saben que si no están en comunicación con Dios, Dios no le puede abrir la puerta para ese próximo nivel espiritual en su vida. Así que prefieren no orar y separarse un poco de Dios que hacer su voluntad y hacer el propósito que Dios los llamó a hacer. Y hoy vengo a decirle que desde el vientre de tu madre Dios te llamó y te escogió para hacer algo en esta tierra. Y si Dios te llama, Dios te va a ceñir y te va a apoyar y te va a poner palabra en tu boca. Así que no tengas miedo en el propósito de Dios en tu vida, porque el que Dios llama, Dios respalda. Y cuando vayas al ministerio o a cumplir tu propósito, Dios está contigo en todos los pasos. No dejes de orar porque tienes miedo a tu propósito, sino que ora porque el Dios que te llamó es el mismo Dios que te va a respaldar y te va a apoyar en el propósito que Él te ha puesto. ¿Y por qué tú crees que hay cristianos que no oran? Por falta de tiempo. El punto número 5 en la cual muchas personas no oran es porque ellos dicen que ellos no tienen tiempo para orar. Este punto es válido porque hay gente que trabaja muchas horas en su trabajo, porque tienen familias grandes que tienen que sostener y apoyar. El día se les fue haciendo sus cosas y sus gestiones. Pero vengo a decirte que también hay muchas personas que dicen que no tienen tiempo, pero siempre están metidos 1 y 2 horas en las redes sociales mirando TikTok, Instagram, Facebook o YouTube. Y para esas cosas sí tienen tiempo para mirar sus redes sociales, pero para buscar la presencia de Dios en secreto no la tienen. Hay personas que no hacen el esfuerzo para buscar a Dios primera hora o antes de terminar el día, cuando acuestan sus niños a dormir. Que realmente este punto es válido, pero también tienes que entender que tú como persona tienes que tener como prioridad el buscar el reino de Dios y justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que tienes que revisar tu día realmente y ver si realmente estás perdiendo mucho tiempo en lo que se llama las redes sociales o perdiendo mucho tiempo en otras cosas que no apoyan ni aplican en tu vida espiritual. Número 2, la excusa de no tener tiempo para mucho puede ser válido, pero también tienes que hacer el esfuerzo de buscarlo en medio de ese tiempo, en medio de tu día, porque tienes que poner a Dios como prioridad. Si no tienes tiempo para buscar a Dios, entonces significa que a Dios no es tu prioridad en tu vida. ¿Y tú? ¿Por qué tú crees que hay cristianos que no oran? Simplemente porque no saben orar. Y el punto número 6 es que no saben orar. Y este es uno de los puntos más importantes, entiendo yo, porque estos de los puntos que más a mí me afectó cuando empecé a orar en mi vida personal. Me acuerdo que yo iba de rodillas a orar y por más que intentaba orar mucho tiempo o tratar de sacar tiempo significante de orar,
no podía porque no sabía cómo orar, no sabía cómo empezar, no sabía qué decir, no sabía qué es lo correcto que hacer en una oración, hasta que un día alguien se tomó el tiempo de enseñarme 7 pasos importantes para la oración. Si quieres ver ese video, lo puedes buscar aquí, donde explico exactamente los 7 pasos necesarios para poder tener una buena comunicación con Dios. Y aprender a orar es una de las claves muy importantes para poder tener una buena relación con Dios. Si te gustó este video, dale like, suscríbanse. Si quieren ver otro video como este, pueden comentar o también pueden darle a uno de estos videos que está saliendo en pantalla. Muchas gracias, Dios los bendiga.